Bien, comenzamos entonces la clase de hoy para hacer referencia a los principios que rigen la teoría administrativa y vamos a ubicar siempre el desarrollo de esta primera parte a través de lo que es administración, organización y gerencia. Las definiciones de administración nos llevan a identificar que el centro del trabajo administrativo es la coordinación, porque la administración requiere coordinar el trabajo de las personas dentro de una organización. Eso es la naturaleza y el propósito de la administración. La administración además es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque un proceso conlleva una serie de pasos. Para administrar, yo debo realizar diferentes pasos que están dentro de lo que se conoce como proceso administrativo. Y a través de este proceso, lo que vamos a lograr es que las personas que trabajan dentro de una organización sean eficientes y puedan alcanzar los objetivos específicos. La administración, por lo tanto, va a enfatizar en cuáles son las mejores formas de lograr un ambiente que permita el desempeño de la organización. Y cuando nosotros hablamos de hacer estas mejores formas, tenemos siempre que recordar que todo en administración requiere de la coordinación. Si voy a coordinar, necesitaré tener, por ejemplo, equipos de trabajo definidos. Si voy a coordinar, por ejemplo, requiero tener normas específicas para el trabajo que van a realizar los grupos. Si voy a diseñar ambientes internos, requiero conocer a las personas que están dentro de estos grupos de trabajo. Todos estos elementos que he mencionado, personas, grupos, normas, tiempos en los cuales las personas trabajan de manera eficiente, pueden ser afectadas por otros elementos que están ya no bajo la responsabilidad directa del administrador, pero que el administrador tiene que reconocer que le afectan. Los más comunes, por ejemplo, en nuestro medio, son las huelgas de servicio de transporte público. De repente nos encontramos con la noticia que no hay transporte público y los trabajadores no pueden llegar a la hora que está programado el inicio de las tareas. Entonces, sabiendo de ese tipo de elementos del ambiente externo que podrían afectar el logro de las actividades, el logro de las tareas, tendríamos que trabajar con turnos alternos. Si una huelga comienza a partir de las 8 de la mañana que se suspende el transporte público, tendríamos que prever, por ejemplo, cómo podríamos dar un turno de urgencia con una compensación al trabajador que ingrese no a las 8, que ingrese a las 6, y al día siguiente, que ya no hay huelga, podríamos decirle que él ingresa a trabajar recién en la tarde. Entonces, todo este quehacer del administrador es la coordinación. Y se coordina porque tenemos en claro para qué está esa organización. Entonces, la tarea de la administración es interpretar el objetivo de la organización para que nosotros podamos hacer estas acciones administrativas que les acabo de mencionar. Una de las principales funciones del administrador es la organización para poder atender los factores internos y de contexto que se dan a través de este trabajo que estamos realizando. Por ejemplo, si nosotros trabajáramos en un servicio de alimentación tipo comedor popular, un comedor popular va a estar, digamos, expuesto al trabajo colaborativo y voluntario. Cuando una situación como la pandemia impide
que las personas se junten y que salgan al trabajo automáticamente, este tipo de organizaciones populares cayeron a cero de productividad. Y todas las personas que dependían de estas comedores populares quedaron sin la protección social. Sin embargo, hemos visto, y les puedo mostrar en algún momento, o alguien me dice a dónde lo envío para que lo comparta, es una acción que los padres jesuitas en Jicamarca hicieron para que todos los niños que estaban hasta antes de la pandemia siendo atendidos por un comedor que ellos subvencionaban, se organizaron de manera tal que pudieron canalizar primero ayuda directa de estos supermercados como UON, como Vivanda, etcétera, que ante la misma situación de la pandemia se encontraban con stock de alimentos frescos que corrían el riesgo de malograrse y obviamente eliminarlos. Este administrador, que él es un promotor, lo que hizo fue ponerse de inmediato en contacto y desarrolló una estrategia para movilizar esos productos, pero ya no entregarlos desde el comedor. Organizó desde el colegio que ellos tienen, a través de la PAFA, una entrega organizada, una entrega programada, una entrega con usuarios claramente identificados, y hasta el momento él distribuye casi semanalmente cantidades como 7.000 kilos de pollo, 14.000 litros de leche. O sea, no es una movilidad de recursos bajo, ¿no? Es bien interesante lo que está haciendo. Entonces, un administrador tiene que estar en capacidad de dar respuesta a todos estos elementos que pudieran potenciar el trabajo que se ha venido realizando y que puede impedir que los factores que nos afectan y que no corresponden al medio interno también de alguna manera puedan ser controlados. El concepto de administración lo vamos también a rescatar en términos de cuáles son las palabras que le dan el sentido a su propia definición. Por ejemplo, si nosotros separamos la palabra administración, vamos a encontrar un prefijo ad que significa hacia. Entonces, nosotros allí tendríamos una primera opción de decir, ya, la administración siempre se orienta hacia algo, hacia esto, hacia este propósito, hacia la administración va algo, hacia algo. Y por otro lado, y la palabra administración está referido a minister, y minister a minus, y minus inferior. Es decir, que todo lo que se administra está bajo la capacidad de respuesta de quien es responsable de hacer la administración, ¿no? Hacia algo que está bajo esta responsabilidad, y ter, que es el término comparación. Quiere decir, con estas tres palabras, que la administración siempre tiene el propósito de logro, y que este logro se puede alcanzar justamente por la acción administrativa, y se puede también tener la seguridad que se hace, porque yo puedo comparar una situación como estuvo ayer a una situación como está hoy, o una situación que se piensa lograr para mañana. En esta perspectiva del concepto de administración, podríamos entonces rescatar que la administración es un arte y es una ciencia. Nosotros también, cuando hablamos de la nutrición y sobre todo de la dietética, decimos que es un arte y una ciencia. ¿Por qué? Primero, porque tenemos que hacer, ¿no? Hacer
y el hacer conlleva dirigir. Por lo tanto, la administración está propuesta para ir hacia y por lo tanto siempre va a tener esa connotación de dirección y de inspiración a los demás, porque trabajando en grupo, nosotros podemos rápidamente identificar quién es la persona que te puede liderar, quién es la persona que puede dirigir, quién es la persona que puede llevar hacia el logro de lo que nos hemos propuesto como grupo. Por lo tanto, el que administra, dirige e inspira a los demás, con base al conocimiento de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque coordinamos grupos de personas. Hablamos de organizaciones, pero no nos olvidemos que las organizaciones son personas. Y para administrar yo necesito conocer cómo son estas personas para poder liderar, para poder dirigir, para poder inspirar a los demás. Y por lo tanto será una ciencia porque emplea conocimientos sistematizados y cuenta con principios. Yo les decía que la administración se basa en la teoría administrativa. Y siendo una teoría, es una teoría que se puede aplicar en cualquier espacio de organizaciones en las cuales las personas coordinan actividades para el logro de un objetivo o de un propósito. Esta ciencia va de la mano con el arte de dirigir, porque tiene que tomar decisiones de manera constante. Ustedes ya como estudiantes conocen bien que al hacer los trabajos de grupo tenemos primero que tomar decisiones. ¿Con quién voy a hacer el trabajo de grupo? ¿Cómo vamos a hacer el trabajo de grupo? ¿Quién se va a encargar de hacer parte del grupo? ¿Cuándo vamos a presentar el trabajo de grupo? Todo eso de manera automática lo hacemos, ¿no es cierto? Pero en realidad estamos coordinando, pero en realidad estamos tomando decisiones, pero en realidad nos estamos organizando. Estas acciones que hacemos constituyen lo que nosotros llamamos procesos administrativos, que se dan en constante interacción con las personas. Aquí hago el primer corte que les estaba diciendo y identifico algunas preguntas que me pueden ayudar al estudio de lo que hemos explicado y también me va llevando de la mano para prepararme al examen que voy a rendir en la semana 6. Entonces pongo, por ejemplo, ¿qué concepto puede señalar sobre organización? ¿Qué importancia tiene la coordinación? ¿A qué hace referencia el entorno de trabajo? ¿Qué elementos del ambiente externo pueden afectar una organización? ¿En qué consiste la administración? ¿Ok? Esas son preguntas sencillas que podemos de inmediato referir allí. Y ahora entramos a un segundo punto que comenzamos a mirarlo, que está en relación a la definición de organizaciones que muy bien ustedes señalaron, son grupos de personas que trabajan en común, que tienen un propósito y que logran generar un superávit. Y dijimos que el superávit en las organizaciones comerciales son las utilidades. Cuando las organizaciones comerciales comienzan a obtener ganancias, estamos hablando que lograron el superávit. En las organizaciones no lucrativas, como en el ejemplo que ustedes pusieron del UNICEF, el UNICEF como Fondo de las Naciones Unidas para el Cuidado de los Niños, su superávit no va a ser en cuánto dinero recabó ni cuántos programas realizó. El superávit de este tipo de organizaciones puede estar representado por la satisfacción de las necesidades cubiertas. Es decir, teníamos un grupo de niños que estaban, por ejemplo, sin abrigo.
no tenían un lugar donde vivir. Se puede UNICEF haber preocupado en crear algún espacio físico para poder dar este abrigo que necesitaban los niños. En toda esta problemática de las migraciones que todas conocemos por las noticias, en las zonas de guerra hay mucha migración de poblaciones, y estas poblaciones son hombres, mujeres, niños, ancianos, y de allí que las Naciones Unidas, a través de sus organizaciones, realizan una serie de actividades para poder cubrir de alguna manera las necesidades que presentan estas personas. Y de allí salen temas como necesidades de abrigo, necesidades de protección, necesidades de alimentación, y el superávit de estas organizaciones se está representando por la satisfacción de las necesidades cubiertas. En el caso de las organizaciones como las universidades, el superávit no va a estar dado por el número de estudiantes matriculados o por el nivel de ingresos que tuvo la universidad. ¿Por qué? Porque no son organizaciones comerciales. Lo que le interesa a la universidad como superávit es la creación y la difusión de conocimiento. Cuando una universidad señala que logró del 100% de egresadas en la promoción del año tal al segundo año después del egreso, ese 100% obtuvo su título, entonces la universidad dirá: he logrado la creación y difusión de conocimiento, porque de 100 egresadas tengo 100 tituladas. Entonces, ese es el sentido del superávit, el más de las organizaciones. ¿Cuáles entonces serían las metas de los administradores y las organizaciones? En las organizaciones de éxito, este estará dado justamente por el superávit. Nosotros tendríamos que tener en claro que nuestro propósito como organización, por ejemplo, en el caso de un servicio de alimentación de hospitales, el superávit sería cuántos de los pacientes que estuvieron bajo un tratamiento dietético lograron superar, mejorar, recuperar, mantener su estado nutricional. ¿Dentro de qué? Dentro del tiempo esperado, de acuerdo al tratamiento dado, con el ejercicio de toda la normativa que nosotros conocemos. Entonces, no va a ser sobre cuántas dietas produje, cuántas reuniones tuve, cuántas capacitaciones hice. No, el superávit de una organización como un servicio de alimentación estará dado justamente por el número de pacientes que fueron recuperados dentro de los plazos establecidos para su tratamiento. Bien. Acá en administración, aunque nosotros pudiéramos encontrarnos así como el término de superávit, que no nos parece muy relacionado con nuestro trabajo, pero cuando somos objeto de una supervisión, de una evaluación, generalmente no nos evalúan nutricionistas, nos evalúan ingenieros, nos evalúan médicos, nos evalúan economistas. Entonces nosotros tenemos que hablar y presentar nuestro trabajo administrativo con el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que se mira dentro de las organizaciones es la productividad. ¿Y qué es esta productividad? Es la relación que vamos a encontrar entre el producto y el insumo. ¿Cuál sería el producto del servicio de alimentación? La dieta. ¿Cuáles serían los insumos?
los alimentos que hacen posible esa dieta. Entonces, si hablamos de productividad, nosotros tenemos que establecer en un periodo específico cuántas dietas vamos a producir con determinados insumos. Entonces, tenemos los primeros 3 elementos que estábamos también hablando cuando trabajábamos de manera efectiva. En este caso, la productividad la vamos a medir con la cantidad de insumos que estamos usando, el número de personas que estoy empleando para poder tener el producto, qué tipo de materiales estoy usando para poder obtener el producto y cuánto es la inversión para lograr el producto. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer una pizza, es lo más sencillo que siempre yo digo de ejemplo para productividad. Si voy a hacer una pizza, voy a necesitar muy pocos insumos, ¿no es cierto? 3 o 4 insumos para poder hacer una pizza. Pero a mayor número de unidades de producto, voy a necesitar más personas para hacerlo. Porque la clave de una pizza es la masa. Y la masa tiene que ser, como dicen las personas que se dedican a este tipo de actividades, la masa requiere cierta consistencia. La masa tiene que ser trabajada. Esa es la palabra que usan, ¿no? Y una sola persona no es suficiente a veces para poder tener esto. Segundo, necesitamos que esta masa adecuada con los insumos sea cocinada, horneada, y allí yo voy a necesitar entonces otro tipo de materiales. Ya no solo los insumos, ya no solo las personas que hagan ese trabajo para obtener la masa mejor trabajada. Ahora, para hacer una pizza, voy a necesitar otros materiales que me permitan tener finalmente el producto. Y por otro lado, nada sería posible de hacerlo si no tuviera capital para comprar los insumos, para pagar a las personas que lo hagan y para disponer de los materiales necesarios. En esta línea, yo voy a definir, ustedes lo saben, tanto como yo, que partimos de una receta clásica para hacer una pizza. Y en esa receta clásica nos va a decir cuánto necesito de harina, cuánto necesito de queso, cuánto necesito de tomate, cuánto necesito de orégano. Y esa clave de la mezcla de los insumos son los que va a hacer posible tener una pizza. Sin embargo, cuando yo comienzo a ofertar en un negocio pizza, ya no puedo trabajar solamente con esos elementos. ¿Por qué? Porque los clientes te comienzan a decir, yo quiero con aceituna negra, yo quiero con aceituna verde, yo quiero con pimiento, yo quiero con doble queso y quiero que un queso sea mozzarella y quiero que el otro queso sea sin sal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que estos insumos básicos de una receta normal comienzan a crecer. Y esta diferente mezcla también me va aumentando la necesidad de capital para tener una productividad en este negocio. Yo tendría que hacer todas esas cálculos que me permitan producir en el tiempo esperado, con el número de trabajadores previstos y con los materiales disponibles,
la misma cantidad de productos disponiendo de unos insumos básicos. Entonces, si yo puedo mantener este producto con insumos básicos y hago la diferencia por la demanda de los clientes con adicionales, entonces yo puedo tener un negocio que se mantiene dentro de una línea de productividad. Pero si yo no tengo una línea de base de producción en el producto que estamos esperando, cada vez que haya una demanda diferente, voy a comenzar a incrementar la compra. Y cuando yo comienzo a comprar sin tener previsto una base de producción, obviamente que el capital va a subir y por lo tanto voy a tener más productos, pero con más insumos. Ya no sería productiva. Debería tener el mismo producto con los mismos insumos para no tener un aumento de capital. Entonces la productividad lo que hace es decirnos que hay que mantener la relación entre el producto esperado y los insumos establecidos en un periodo específico. Sin embargo, lo que más tenemos que tener presente es la calidad. Había una colega que cuando hablaba del tema de la productividad en el servicio de alimentación, decía, pero a veces nosotros tenemos que mantener la productividad y no tenemos mayor capital. Para eso podríamos nosotros utilizar, por ejemplo, en el caldo, aumentamos con agua, pero eso no es porque la productividad te exige mantener la relación producto-insumo, pero con la consideración de calidad. Y para decir que yo debía producir 20 raciones de caldo y por alguna situación no pude llegar a ese 20, le agrego agua y problema solucionado. No, porque en ese sentido la calidad de ese producto baja. Entonces la productividad nos exige que nosotros tengamos una programación, una realización y un producto de calidad en el tiempo esperado. La productividad, por lo tanto, va a implicar eficacia y eficiencia. Ayer hablamos de eficiencia, ¿no es cierto? Cuando nosotros podemos lograr las metas con los recursos que disponemos en un tiempo dado. Pero la eficacia es el cumplimiento del objetivo. Soy eficiente porque puedo producir la cantidad esperada de productos de acuerdo a los insumos dados en el tiempo esperado. Pero ¿cuál es el objetivo? Que ese producto, por ejemplo, en el caso nuestro, tenga los elementos de nutrientes suficientes para el objetivo de recuperación de la salud. Puedo ser eficiente, pero no soy eficaz. Entonces, asegurar en la productividad la eficacia y la eficiencia. En nuestro campo tiene mucha mayor importancia el cumplimiento del objetivo, una producción eficiente y eficaz. Hasta acá tendríamos nosotros los conceptos más generales en los cuales nos ubicamos dentro de la administración. Son los conceptos básicos que necesitamos para poder entender nuestro rol en la administración de un servicio de alimentación. A la vez decíamos que la administración implica un proceso y este proceso tiene como centro la coordinación. ¿Cómo vamos a desarrollar esta coordinación?